Muy buenos días a todas, a todos los que nos acompañan por medio de redes sociales. Dios les bendiga y a todas y cada una de ustedes, hermanas y mujeres que Dios nos bendice, ¿verdad?, en esta mañana con su palabra. Y pues vamos a tomar este tiempo, ¿verdad?, que tenemos en la presencia de Dios para hacer una oración, para acercarnos a Él, platicar con Él. En este momento vamos a escuchar, ¿verdad? En una plática, cuando alguien nos está platicando algo, ponemos toda nuestra atención, ¿verdad? Y escuchamos lo que nos va a decir. Y hoy pues vamos a escuchar con atención. Vamos a orar. Señor, ponemos este tiempo en manos tuyas. Reconocemos que tú eres el soberano Dios, el Dios que protege, guarda a su pueblo, que tiene planes y propósitos. Tú eres Jehová de los ejércitos, tú eres Dios hacedor de maravillas, el único que puede obrar, actuar a través de tu palabra en nuestros corazones. Agradezco, Señor, que tú estés y que tu presencia, Señor, esté aquí con nosotras. Pedimos, Señor, que nos hables, que nos infundas de tu amor, de tu confianza, de quién eres tú, a pesar de las circunstancias que cada una de nosotras esté viviendo o esté pasando. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues bueno, el tema de hoy se llama Respóndeme cuando clamo. Y está basada en el Salmo 4. Acompáñenme ahí a su Biblia, Salmo 4. Y este salmo es escrito en un tiempo de calamidad, de dificultad o de escasez, donde la crisis en este lugar era difícil, muy complicada en ese tiempo que el salmista escribe. Sin embargo, el salmista se gloria en la satisfacción espiritual de su gozo interno, gracias al amor y la fidelidad que experimenta hacia con Dios, porque él tiene una relación personal, ¿verdad?, con Dios. Comparada con esa abundancia, la escasez material, ¿saben qué? Para este salmista o para el salmista no lo perturbaba, es decir, que no le afectaba, ¿verdad? Entonces, en nuestra actualidad, mujeres, hermanas, el mundo sigue igual, ¿verdad que sí? No ha cambiado y bueno, va a seguir así. Siempre va a haber crisis económicas, situaciones difíciles, aún la economía, ¿verdad?, en nuestros hogares, en nuestros bolsillos, ¿verdad?, o en nuestras alacenas, como amas de casa, como esposas, como madres, que pasamos tiempos de desierto, ¿verdad?, tiempos de escasez, tiempos donde no hay, y lo estamos viviendo. Veamos que aprendemos, ¿verdad?, del salmista, porque no solamente era esto que estaba oprimiendo, sino también aquellas personas, ¿verdad?, que cuando ven que estás en un momento así o en una situación así, está la burla, está el sarcasmo, ¿verdad?, está el que a veces recibimos maltrato, ¿verdad? Y bueno, parece que todo se cumple, ¿eh?, de esas veces. Bueno, el Salmo 4.1 dice así, 4 y 2 dice: al músico principal sobre Neguinot, Salmo de David, dice: respóndeme cuando clamo. Oh Dios, ¿de qué? De mi justicia, ¿verdad? Cuando estaba en angustia, tú me hiciste, dice, ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración.
hijos de los hombres? ¿Hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Bueno, vamos a ver aquí primero que el salmista, ¿verdad? David pide a Dios. Es un clamor, es un clamar a Dios, pedir, responde a mí, Dios mío, defensor mío, ¿verdad? Dame alivio, dame una respuesta. Está pidiendo a Dios que le dé libertad en su situación. Esto habla de prueba, hermanos. Esto habla de que está en un momento de prueba. Y bueno, yo creo que toda la vida, ¿verdad? En Cristo hay pruebas, ¿verdad? Y esas pruebas son como exámenes, ¿verdad? Son para que los aprobemos, ¿verdad que sí? Pero ¿con quién? Con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios, porque clamando a Él responderá. Entonces el salmista ora para que le envíe socorro frente a esta situación que lo está apremiando. Por eso es que él expresa de esa manera en el versículo 1: oh Dios de mi justicia. Está apelando a un atributo de Dios, ¿verdad que sí? ¿Cuál es? La justicia, ¿verdad? De Dios. Tú me hiciste ensanchar, es decir, tú hiciste lugar para mí. A eso se está refiriendo. Entonces, tú hiciste lugar para mí. Está reconociendo que Él es el que está interviniendo o intervinió, ¿verdad? Eso es fe, eso es confianza. Tú abriste un camino para que yo pasara. Qué hermoso es, ¿verdad? Que podamos ver cuando Dios nos abre camino para que nosotras pasemos. Algunas están viviendo eso y están experimentando eso de Dios, ¿verdad? Que Dios abre camino cuando ya no hay, ¿verdad? Y Él abre camino nuevamente. Pero ¿qué tenemos que hacer? Clamar. ¿A quién? A Él, a Dios, ¿verdad? El salmista ha sido llevado a una situación de holgura cuando se sentía restringido y preso, porque esas situaciones de escasez, ¿verdad? O de calamidades nos llevan a sentirnos restringidos, como si estuviéramos presos, ¿verdad? Por esas circunstancias limitadas. Sin embargo, siempre se establece un contraste, aquí vemos, entre el hombre y Dios, ¿verdad? Siempre. La condición del hombre es una y la condición de nuestro Dios es otra, totalmente más alta que nosotros, ¿verdad? Más alta es su perspectiva, sus pensamientos, ¿verdad? Y Él siempre trae libertad, liberación. El salmista muestra la premura que tiene con su Dios, que lo conoce muy bien. Ahí habla de que conoce a Dios. Cuando nosotros clamamos de esta manera, cuando nosotros decimos, has ensanchado, ¿verdad? Has abierto camino donde no había, porque hay un conocimiento de quién es Dios, ¿verdad? Está en una experiencia, en una vivencia con Dios. Y eso es lo que tú y yo necesitamos cada día. ¿Cuántas dicen amén? ¿Verdad? Cada día necesitamos experiencias con Dios, vivencias con Dios, porque tenemos un Dios vivo, ¿verdad? No un Dios muerto, un Dios vivo que resucitó y que está a la diestra del Padre, ¿verdad? Y que Él gobierna en los corazones de aquellos que han creído, ¿verdad? Y que lo han recibido en su corazón. Y entonces esa experiencia que el salmista David tiene va generando en él confianza, una confianza en Dios, una plena confianza en Dios, porque Dios responde. ¿Cuántas dicen amén? Dios responde a nuestras oraciones, trae respuestas. Es como cuando nosotras tenemos confianza, ¿verdad? ¿Cuántas tienen aquí confianza en su esposo? ¿Verdad? ¿Cuántas saben que cuando le piden un abrazo, saben que van a recibir un abrazo? ¿Cuántas saben que si le piden, ¿verdad?, al esposo y le insisten, ¿verdad?, en algo que ustedes necesitan, ¿verdad?, tiempo, saben que el esposo les va a decir sí,
Sí te voy a dar un tiempo. O cuántos hijos aquí, ¿verdad? O hijas de familia saben que cuando les dicen a sus papás, ¿verdad?, que necesitan platicar con ellos, que necesitan que los escuchen, ¿cuántas reciben, ¿verdad?, de parte de sus padres? Pues tienen esa confianza de pedirlo y saben que lo van a recibir, ¿verdad? Que mamá o papá no va a decir, no tengo tiempo, otro día, o luego me dices, no, ¿verdad? Sino que están confiadas de que realmente sus papás o sus esposos, ¿verdad?, van a acudir a esa necesidad. Bueno, esa misma confianza es la que nosotros mayormente tenemos hacia con Dios. Se debe gestar en nosotros cada día esa confianza de que Él responderá, ¿verdad? De que a pesar de la situación que se está presentando, a pesar de mis fallas también, ¿verdad?, de mis debilidades que ya me hicieron responder a la provocación, aún ahí no ha acabado todo, sino que tenemos que rectificar. Es válido, ¿verdad? Porque luego, ¿qué te dice el enemigo? No, ya te equivocaste, ya está todo mal. Ya, ¿para qué le intentas? No, es mientras no llegue la noche, todavía, ¿verdad? Puedo corregir y voy a seguir corrigiendo, ¿verdad? Porque el enemigo es lo que no quiere que tú corrijas, sino que tú te la creas a la primera, ¿verdad? Y luego ya viene el pasado. Acuérdense, algo que él saca siempre va a ser tu pasado para que menos avances, ¿verdad? Va a decir, no, acuérdate que te hizo esto, también lo otro y aquello, ¿verdad? Y cuando nosotras ya hacemos caso y oímos al pasado, ya lo empezamos a sacar. ¿Y qué crees? Que sí retrocedemos, porque el otro dice, bueno, no, que ya me lo habías perdonado, ¿verdad? Y entonces empezamos a retroceder, pero aún ahí podemos decir, no, sabes que tienes razón, darle la razón, ¿verdad? También cuando nosotros nos equivocamos y los otros nos están diciendo lo que es, ¿verdad? Y decirle, tienes razón, perdóname y vamos a seguir adelante. ¿Por qué? Porque somos entendidos. Cuando nosotros venimos a Cristo, hermanas, mujeres, ya somos entendidas de lo que es Dios. Ya tenemos una vivencia y una experiencia con Dios. Y aquí es donde nos identificamos con el salmista. Aquí es donde decimos, ciertamente nuestra vida, ¿verdad?, tiene confianza en Dios. Es cierto que Dios nos exhorta, ¿verdad? Es cierto que Dios no tolera el pecado, es cierto que Dios no va a pasar por alto al culpable, eso es verdad. Sin embargo, también está el otro lado, ¿verdad?, que Él espera que nosotros pongamos nuestra confianza en Él y le creamos que Él va a cambiarnos y que Él va a cambiar a otros, porque a veces la confianza la recibimos para nosotros, pero en otras ocasiones hacia con los demás no, ¿verdad? Como que ahí no queremos soltar la confianza, la fe, ¿verdad? De decir, no, se equivoca, el ser humano es imperfecto, pero yo sé que va a cambiar. Voy a orar por esa área débil de su vida y yo sé que va a cambiar. Esa es una mujer de fe, esa es una hermana en Cristo de fe, ¿verdad?, que cree por otros. Y ahí es donde Dios se glorifica. Ahí es donde Dios te va y me va llevando a madurar, ¿verdad? Entonces, vemos aquí en el versículo 2, dice, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Bueno, vemos que sus contrarios, ¿verdad?, amaban lo que es vanidad. ¿Y qué es vanidad? Pues lo vacío, lo que no tiene utilidad, y que mucho de esto pues es lo que vivimos o lo que todas tenemos, ¿verdad?, a nuestro alrededor, y que algún día mejor también nosotras tuvimos como aprecio, como amor, como que fue el dinero, quizás el prestigio, el materialismo, ¿verdad?, los placeres, la comodidad, el reconocimiento, la fama, los logros personales y todo aquello, ¿verdad?, que no debemos amar más que amar más a Dios. Sin embargo,
El salmista está reconociendo que es mejor clamar a su Dios, ¿verdad? Es mejor. Siempre va a haber críticas, ¿verdad? Siempre va a haber quien te desanime, ¿sí o no? ¿Verdad? Cuando tú estás poniendo la confianza en Dios y dices, sí, yo sé que Dios me va a levantar, pero siempre va a haber alguien, ¿verdad?, que va a decir, no, ¿cómo crees? Mira, ya vete a regresarte porque estás bien mal, te ves súper mal, ¿verdad? Siempre va a haber un obstáculo, pero tú y yo debemos ver no a la persona, ¿verdad?, que nos está diciendo eso, sino veamos que es un obstáculo y un desafío para que nuestra fe que se desarrolle, ¿verdad?, crezca, siga adelante, porque nuestra mirada está puesta en quién, en Jesús, ¿verdad?, en Él, solamente en Él. Y entonces así es como la prueba vamos a poder ¿qué? Aprobar la prueba, que también aquí el salmista estaba viviendo. Y de nosotras, hermanas, no debe salir quejas, no debe salir críticas, no debe salir altanerías, ¿verdad? A veces nos ponemos al tú por tú, no sé, con el esposo o con la persona que tuviste en conflicto. Desprecios, a veces hasta despreciamos. Y a lo mejor nosotros somos creyentes, ¿verdad?, hijas de Dios, pero a veces menospreciamos, o a veces con altanería o orgullo menospreciamos al que es inconverso, ¿verdad?, o al que no conoce. Sin embargo, nunca Dios aprobará esas actitudes de nosotras, o mentimos y deshonramos pues a Dios. Miren, vamos al versículo 3 y 4 de ese mismo Salmo, Salmo 4, versículo 3 y 4. Y dice así: sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. ¿Quién lo ha escogido? Jehová, ¿verdad? ¿Quién es aquella mujer piadosa? Aquella que teme de Dios, aquella que se aparta del mal, ¿verdad? Aquella mujer que busca el bien siempre, con sus palabras, con sus acciones, con sus pensamientos, que sabe quitar, ¿verdad?, los malos pensamientos cuando sabe que eso no va a bendecir. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Entonces Dios escucha las oraciones ¿de quién? De las mujeres piadosas. Entonces, tú, hermana mujer, ¿quieres que Dios escuche tus oraciones? ¿Verdad? Entonces hay que ser ¿qué? Mujeres piadosas, porque Dios no va a escuchar las oraciones de alguien que no teme a Dios, ¿verdad?, que no busca el bien, que no anda conforme a la voluntad de Dios, sino que anda de una manera piadosa. 4. Temblad, dice, y no pequéis. Fíjense, esto es para nosotras. No tengamos temor. Este temblor habla de tener temor a Dios, es decir, un respeto reverente a Dios, que dices, ay, no. A mí me pasa, no sé a cuántas se identifican, que cuando a veces uno, pues queriendo o no, ¿verdad?, se entera de pecados que a veces son graves, y que yo tiemblo de verdad, o sea, mi cuerpo empieza a temblar, pero de un temor reverente de lo que pueda venir, porque Dios es un Dios justo también, ¿sí? Apenas ahí por el medio de redes sociales me enteraba de una situación de un pastor que decía que su esposa había fallecido, pero que él daba testimonio, fíjense qué terrible, ¿verdad?, pero daba testimonio de que la esposa era por pecado y que por eso había fallecido, y que Dios había traído juicio sobre su esposa. Imagínense, ¿no? Entonces, Dios es un Dios justo. O sea, a Dios no lo podemos engañar ni lo vamos a burlar. Él cuando dice, ya te di una, ya te di dos, y no quieres, entonces tengo que tomar, ¿verdad?, por el bien, porque a veces para nosotros es, ay no, algo terrible, ¿verdad?, que una persona fallezca, pero para Dios no lo ve así. Para Dios es a veces mejor, ¿verdad?, porque para los que estamos en Cristo, pues sabemos que estamos en Él, ¿verdad?, siempre y cuando vivimos vidas piadosas.
Y bueno, finalmente vemos aquí que debemos, dice el salmista, temblad y no pequéis, ¿verdad? Meditar en sus corazones, estando ¿en dónde? En nuestra cama. Eso habla de que al levantarme y al despertar y al acostarme, ¿ven? O sea, que meditemos de día y de noche, ¿verdad? En cómo estamos viviendo, en cómo estamos dando respuesta a Dios. Dice, y callar, refiriéndose pues delante de la presencia de nuestro Dios. Examinémonos, ¿verdad? El corazón en esa quietud de descanso, porque es ahí donde podemos como que pensar, ¿verdad? Un poquito de lo que hemos hecho, dicho, y es ahí donde podemos. El salmista, esto fue lo que aprendió. Para él, después de la prueba, vino la enseñanza, ¿sí? Y sí o no, pasamos una prueba donde es aplicada nuestra confianza en Dios y luego ya viene como que la enseñanza. ¿Sí se han percatado? O sea, es como que aprendiendo de eso que Dios te permitió pasar, ¿verdad? Dices, ay, sí aprobé o no aprobé, pero estaba a punto y rectifiqué y corregí. Pero ve viendo tus avances también, hermana, ¿verdad? Porque a veces podemos ver solamente el lado negativo, ¿no? De no la pasé, no, ve que a lo largo de nuestro caminar va viendo avance, a lo mejor muy mínimo, ¿no? Entonces, no, pues no es nada, ¿verdad? Pero no, eso hay que valorarlo, porque no viene de ti, ojo, no viene de ti. El crecimiento y el avance en la vida cristiana no viene de nosotros, viene de Él, por la obediencia a su nombre. Y entonces Él lo deposita, Él nos va como aumentando de estatura, ¿verdad? Y entonces es por eso que dice, sí, Señor, tengo que reconocer también, ¿verdad? Lo que tú haces en mí, no nomás, pues lo que yo no hago, y no, Señor, también tengo que reconocer las enseñanzas que tú me das, ¿verdad? Entonces, en toda prueba, hermanas, va a venir una enseñanza. Y siempre Dios nos va a demandar consagración, es decir, apartarnos del pecado, ¿verdad? Y aprender a examinarnos en la quietud, en la serenidad, donde podamos nosotros darle una respuesta a Dios. Anoten ahí nada más como parte de, no nos da tiempo verlas, pero anótenlas para que en casa puedan ustedes revisarlas. Zacarías 2:8, que nos va a hablar que somos como la niña de sus ojos, ¿verdad? Aquellos que confían en Él. Isaías 49:16, cómo es que Dios, cuando escucha nuestro clamor, también Él acude prontamente a ayudarnos. Y aunque no lo conozcamos mucho, cuando nosotros clamamos y Él nos oye, Él responde. Ve tu corazón contrito y humillado, ¿verdad? Y Él responde a nuestra necesidad. Ok, Salmo 4:5 al 6. Ofrecer, dice, sacrificios de justicia. Ya estamos ahí. Dice, ofreced sacrificios de justicia y confiar ¿en quién? En Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. En otra versión dice, ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor. Muchos son los que dicen, ¿quién puede mostrarnos algún bien? Haz, Señor, que sobre nosotras brille la luz de tu rostro. Aquí ya vemos, punto número 3, confianza, ¿verdad? La confianza plena en Él, que está seguro que Él hará resplandecer el rostro. Entonces, ¿en dónde está la verdadera prosperidad? ¿En dónde está la verdadera felicidad, ¿verdad? De un rostro iluminado?
en la obediencia a los sacrificios de justicia. En la ley justa, ¿de quién? De Dios. Esto se refleja en una actitud, fíjense, correcta. Es decir, actuar justamente, ¿verdad? En todas mis actitudes, cuando yo actúo, actuar justamente, de manera como la justicia de Dios. ¿Quién entonces nos mostrará el bien? Es una pregunta, ¿verdad? La respuesta está en el favor de Dios, ¿verdad? En Él. Por eso es que el salmista dice: alza sobre nosotros la luz de tu rostro. Es una expresión que se usa diciendo y denota la mirada favorable que Dios dirige a nosotras. Es esa mirada favorable. ¿Cuándo hacemos entonces estos sacrificios de justicia, hermanas? Cuando pasamos por alto la ofensa de alguien que nos está ofendiendo, que nos está agrediendo, ¿sí? Y no guardamos rencor. No permitimos el rencor, ni el resentimiento, ni el odio, ni la venganza, mucho menos, ¿verdad? No procedemos a eso, sino que inmediatamente, ¿qué hacemos? Perdonamos, ¿verdad? Perdonamos, no damos lugar. Solo esto puede ser hecho cuando confiamos en el Señor. Cuando tú tienes una vivencia con Dios de confianza. De que lo que la otra persona está haciendo ahorita no significa que siempre lo haga, ¿verdad? Así como Dios nos ha dado la oportunidad de rectificar, ¿tú crees que lo puede hacer con los demás? Claro que sí, son humanos igual que tú y yo. Por lo tanto, nuestra confianza en Dios nos lleva a saber esperar y a saber esperar a que la otra persona reaccione, no cuando nosotros queremos, no cuando nosotros demandamos, sino cuando Dios obre en esa persona. El versículo 7 y versículo 8, ¿sí, verdad? Ahí vamos, ahí nos quedamos. Dice: tú diste alegría, dice el salmista, a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. Ahora se entiende que aquellos tenían abundancia, ¿eh? Y se entiende que el salmista estaba en escasez. Pero decía el pastor en la oración, ¿verdad? Que cuando hay escasez, gracias, Señor, ¿verdad? Porque me estás enseñando, me estás formando el corazón para que yo sepa ser agradecida con lo poco que recibo, ¿verdad? Aunque no me haya tocado de comer, ¿verdad? Aunque todo se haya acabado, gracias, Señor, ¿verdad? Gracias, porque la queja, pues no nos va a bendecir. Sin embargo, cuando nosotros damos gracias a Dios, decimos: el Señor se ocupará. Y de verdad, ¿cuántas han experimentado y vivido eso? Que cuando dan gracias en la escasez y no les tocó, al rato alguien te ofrece algo, ¿verdad? Y dices: ay, Señor, gracias, ¿verdad? Porque Dios bendice el corazón agradecido. Por eso el salmista dice: tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Señor, qué más satisfacción, qué más alegría que tu presencia, ¿verdad? Que mi confianza puesta en ti. Dice entonces el salmista: en paz me ¿qué? Acostaré y asimismo dormiré. ¿Cuántas duermen bien? Amén. Porque hasta en esto se refleja, ¿verdad? Si nosotras no dormimos bien, hermanas, examinémonos antes de dormir, ¿verdad? Examinémonos, porque muchas veces es el pecado lo que nos hace que no durmamos. Y también las preocupaciones son pecado. ¿Cuántos saben? Porque el Señor no nos mandó a preocuparnos, ¿no? Él dijo por eso que vayamos a Él y dejemos toda carga, ¿verdad? Para que vivamos entonces. ¿Y qué creen? El sueño es reparador, y de veras tenemos que experimentar esa parte también física, ¿sí? La reparación del cuerpo. Entonces, que descansemos en el Señor. Y a veces, fíjense, pueden ser 4 horas, pero bien descansadas. ¿Cuántas dicen amén? Y gloria a Dios,
porque es el Señor el que lo hace. Por eso el salmista tal confianza tenía que el Señor obraba, ¿verdad? Dice, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Tú has hecho que yo, ¿verdad?, esté confiado en ti. Entonces el obedecer a Dios nos trae gozo, nos trae alegría. Esa confianza se afirma en nosotras. Y bueno, finalmente vemos entonces en estos versículos el triunfo, ¿verdad? El triunfo totalmente. Después de la prueba, ¿verdad? ¿Qué más siguió? La enseñanza, luego la confianza y por último el triunfo, ¿verdad? El triunfo, que la gloria sea para el Señor. Vemos que hay una victoria y gloria a Dios. Yo me gozo con las hermanas cuando me platican sus victorias, ¿verdad? Hermana, estaba pasando por esta prueba y esta situación y de momento todo estuvo en calma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dio la respuesta. Y dices, ay Señor, gloria a Dios, ¿verdad? Y nos gozamos. ¿Por qué? Porque están conociendo al Dios de la Biblia, al Dios verdadero. Están experimentando lo que experimentó el salmista hace muchos años atrás, y muchos hombres y mujeres de la Biblia, ¿verdad? Y seguimos experimentando eso en nuestras vidas. ¿Y qué hacemos cuando venimos a escuchar el consejo de Dios? A reafirmar, a confirmar, ¿verdad? Y a dar testimonio, ¿verdad? A dar testimonio de lo que Dios es y de lo que Dios hace. El salmista encuentra entonces alegría en su corazón, la fe, la confianza en esas situaciones. El tiempo que estaba viviendo los hebreos ahí era un tiempo difícil. Sin embargo, él se regocijaba, él celebraba. La alegría en el Señor es mayor, mujeres, es mayor que las circunstancias que estás viviendo, ¿verdad? Y debes confiar plenamente en que Él hará su voluntad si tú te has, ¿verdad?, puesto en obediencia a Él. Él obrará, porque solo Él nos hace vivir confiados, nos hace estar confiados. Él es el único capaz de hacer vivir confiado nuestro corazón, o sea, estar seguro, ¿verdad? Seguro en Él. Y entonces Él seguirá glorificándose en nuestra vida, ¿verdad? Él seguirá glorificando en esas experiencias, en esas vivencias que tú lo has puesto a Él, ¿verdad? Primero, antes que nosotras mismas. Y vamos a orar para darle gracias a Dios por esa confianza que viene de Él, por esa fe, ¿verdad?, que siga creciendo, que siga desarrollándose en nuestra vida, que cada vez, Señor, esa confianza ante la prueba, yo pueda darte gloria y haya triunfo, haya victoria, ¿verdad que sí? Vamos a orar. Amado Dios, gracias, Señor, porque vemos que el salmista, él dice que él clamó a ti y tú le respondiste. Y esto alienta nuestro corazón, Señor, de que aquellas cosas que nosotras hemos puesto en oración delante de ti, e incluso hemos tenido, Padre, que responder negándonos a nosotras mismas y dando lugar a tu palabra, al perdón, sin considerar la herida o la ofensa que hemos recibido, o la escasez o la carencia como algo principal en nuestra vida, sino que te hemos puesto a ti y nuestra confianza como hijas de Dios y mujeres de Dios está puesta en ti. Tú has traído victoria, Señor, ante la prueba. Tú has traído respuesta a cada mujer, Señor, que te ha dado esa respuesta en sus vidas. Yo no conozco sus pruebas, yo no conozco qué situaciones cada una de ellas esté viviendo, pero cuando han clamado a ti, cuando han dicho, Señor, ayúdame en esta prueba, sé tú en mí, tú has obrado en sus vidas y cada una se puede alegrar en su corazón de aquel triunfo que tuvieron, pero que fuiste tú, Señor, el que las ayudó, el que vencieron, y que esta vida de prueba seguirá, pero tú estarás con ellas.
estarás ahí ayudándolas para fortalecerlas, y que entonces no nos olvidemos, Señor, cada una de nosotras, examinarnos delante de tu palabra cada día y cada noche, Señor, para que nuestro sueño sea también reparador, para que podamos descansar plenamente. La confianza en ti sea cada vez mayor, a pesar, Señor, de lo que estemos viviendo o pasando. Yo te doy gracias por cada mujer, Señor, aquí que está escuchando este mensaje, porque conforta nuestro espíritu, porque a nuestra alma le da esperanza. Y gracias porque la fe en ti puesta y la confianza es lo que nos lleva a decir: la obra que has comenzado en mí, tú la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Nos despedimos de redes sociales. Dios les bendiga.